nombre es Gabriela Mejía Fernández, matrícula 2019-6453, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los vicios del consentimiento, el error y sus distintos tipos dentro del vicio del consentimiento, la violencia y la lesión también, valga la redundancia, dentro del vicio del consentimiento. Así que a continuación voy a estar desglosando cada uno de esos temas. Bueno, vamos a hablar un poquito, a dialogar un poco y a opinar sobre los vicios del consentimiento. Mediante mi investigación, pues pude ver que los vicios del consentimiento están estipulados en el artículo 1109 de nuestro Código Civil Dominicano y si buscamos una breve definición o un breve concepto de lo que son los vicios del consentimiento, podemos decir en pocas palabras que los vicios del consentimiento lo que buscan es adulterar, dañar, falsear mediante tres elementos que estos constituyen los vicios del consentimiento y son el dolo, el error y la violencia. Entonces, de esto aquí se infiere esas tres. También hay otro que es la lesión, pero cabe destacar que la lesión es un vicio de consentimiento, pero no se encuentra reglamentada en dicho artículo en el 1109. Por eso siempre decimos que son tres, pero en verdad podemos decir que son cuatro. ¿Por qué? Porque la lesión es un perjuicio económico que sufre una persona a la hora de elaborar cualquier contrato, lo que sea. Entonces, por eso sí constituye un vicio de consentimiento, por el perjuicio, por el daño económico que le hace a la persona. Entonces, sí, la lesión es un vicio excepcional porque solamente pues se aplica a lo que son determinados contratos y bajo determinadas condiciones. Por eso la lesión no está consagrada en dicho artículo. También es importante destacar que cuando existe un vicio de consentimiento existe una voluntad también que ha sido dada, porque ha sido dada por un vicio que puede derivarse ya sea de un error, del dolo, la lesión o la violencia. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el error como vicio del consentimiento. A veces solemos equivocarnos porque cuando nos referimos al error como vicio del consentimiento pensamos y creemos que es cuando las partes han errado sobre el objeto del contrato, sobre la causa de la obligación, sobre el mismo consentimiento, y tenemos que entender que no es así. Cuando hablamos en sí sobre el error como vicio del consentimiento, estamos hablando de cuando dos personas, dos partes han contratado, ¿verdad? Se han quedado de acuerdo, pero una de ellas se ha equivocado atribuyéndole características a esa cosa, ¿verdad? A esa cosa determinada que no tiene. Y aquí vamos a poner un ejemplo fácil. Vamos a suponer que yo quiero comprar un teléfono modelo marca iPhone, modelo XS. Ya yo he quedado de acuerdo con el vendedor, tanto el vendedor como yo con él, quedamos de acuerdo en que ese contrato de ese teléfono va y que yo lo voy a comprar. De manera que yo pensando, ya yo he comprado el teléfono, pensando que el teléfono es de 256 GB, pero en verdad no es de 256 GB, es de 64, pero ya yo quedé de acuerdo. Entonces, una de las partes, uno de nosotros, que en este caso es el vendedor, le atribuyó características que el celular no tiene, porque me vendió el celular creyendo que era de 256 GB y no es de 256, es de 64. Aquí en este caso mi consentimiento ha sido, y eso lo tenemos que tener en cuenta. No hemos errado, ha errado uno solo. Y eso es el error como vicio del consentimiento, cuando una de las partes ha errado y le atribuye características a una cosa que usted está comprando, que usted va a quedar de acuerdo, que no tiene, que cuando usted llega a su casa y se da cuenta, pues entonces ya su consentimiento ya fue viciado. Entonces eso es el error como vicio del consentimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de errores dentro del vicio del consentimiento. Yo en lo particular solamente clasifiqué dos porque para mí fueron lo más importante. Todos son importantes, pero dentro del error como vicio de consentimiento, según el artículo 1110, podemos encontrar el error en sustancia y el error sobre la persona. Y cuando nosotros vamos a hablar del error en sustancia, debemos de saber que no hay consentimiento si una persona ha errado sobre la sustancia misma
del objeto, de la cosa, ¿verdad? O del contrato, según el artículo 1110. Entonces, para saber si no hay error en sustancia o no, debemos de saber o pensar que hay error en sustancia cuando esa persona en materia recae, o sea, se ha errado en materia y su error recae sobre la sustancia misma compuesta por la cosa objeto del contrato. Ahí vemos que hay error en sustancia, pero según el reglamentario o el criterio que se debe de tener en cuanto a esto, el erras, quien es la persona quien comete, quien se equivoca. Entonces, si se ha equivocado, pues debemos tener en cuenta si se ha equivocado en la sustancia de la cosa, o sea, dentro de la sustancia de la cosa. Y podemos poner un ejemplo de error en sustancia, es cuando yo quiero comprar o yo estoy comprando una butaca de caoba, ¿verdad? Una butaca de caoba, pero me la venden de una caoba mala, de una caoba ligada, de una caoba que se daña, que se pone fea. Pero yo pienso que este caoba pura, caoba 100% original, caoba que no se daña, caoba que dura mucho, ¿verdad? Entonces, yo no sabía que era de caoba mala. Entonces, en este problema, ahí no hay error, no ha habido error sobre la sustancia, porque a pesar de todo, la butaca sigue siendo de caoba. Entonces ahí no ha habido error sobre la sustancia misma, que es el error en sustancia. Siguiendo la misma línea, también se encuentra otro tipo de error dentro del vicio del consentimiento muy importante, y es el error sobre las personas. Este se encuentra también estipulado en el artículo 1110 y lo menciona, y también nos dice ese artículo que el error sobre la persona sí constituye un vicio de consentimiento en consideración de la otra. Esto quiere decir que mayormente el error sobre la persona solamente es tenido en cuenta en aquellos contratos donde se concluye en razón de la persona. Según la jurisprudencia, o más bien la ley, pues menciona los contratos a título gratuito, porque de estos, menciona los contratos a título gratuito en razón de la persona, o sea, que se concluyen en razón de la persona, porque en dicho contrato se infiere que la persona ha errado en cuanto a la otra persona, y aquí el consentimiento ha sido viciado. Entonces, a esto le llamamos error sobre la persona. Hablemos sobre la violencia como vicio de consentimiento. Tenemos que tener claro que la violencia como vicio de consentimiento pues es susceptible, porque la única violencia que puede viciar el consentimiento o que vicia el consentimiento es la violencia moral. Yendo un poquito más a fondo sobre su concepto, la violencia moral es aquella que consiste en amenazar a una persona para que celebre el acto jurídico, ya sea bajo amenaza de muerte, bajo obligación, etc. Entonces tenemos que decir que en este tipo de violencia moral, que es la susceptible de viciar dicho consentimiento, vicia el consentimiento porque en ella sí hay voluntad. O sea, en ella existe voluntad, aunque haya estado viciada, existe voluntad. Cabe destacar que está estipulada en el artículo 1111 al 1115 en adelante lo que es la violencia. Bueno, dentro de la violencia también como vicio del consentimiento, esta violencia tiene dos requisitos, y uno de ellos es que la violencia debe ser ilegítima y la otra debe ser determinante. Cuando es ilegítima es cuando una persona ha actuado en un ejercicio de un derecho en virtud de la otra persona. Es decir, si una persona actúa con un derecho protegido por la ley, no puede decirse que esa persona ha actuado o ha ejercido violencia para viciar el consentimiento de dicha persona. Y cuando es determinante es porque debe ser tomado en cuenta y debe de apreciarse la reacción de una persona determinada. Cuando hablamos de los efectos de la violencia es porque es afectada. La violencia moral es afectada principalmente por la nulidad relativa. Cuando hablamos de nulidad relativa es porque ha sido anulada la mayor parte del contrato. Entonces, ¿por qué afecta a la violencia? ¿Por qué la nulidad relativa afecta a la violencia? Porque en esta sí ha existido consentimiento, y aunque esté viciada, la persona que le han causado ha sido víctima de la violencia puede demandar. En cuanto a la violencia física, que también es importante, la afecta lo que es la nulidad absoluta. Aquí pues quedan contemplados los efectos de la violencia. Bueno, finalmente hablemos de la lesión.
La lesión es el perjuicio económico que sufre una de las partes contratantes. Como decíamos al principio, la lesión no se encuentra estipulada en el artículo 1109 de nuestro Código Civil, donde están los vicios del consentimiento, porque es excepcional. Pero sí, la lesión es un vicio de consentimiento, pero la lesión es excepcional porque solamente vicia o es aplicada a algunos contratos y a determinadas personas. De manera que en el artículo 1118 nos habla de que la lesión no vicia los consentimientos. Al ser la lesión, no vicia las convenciones. Al ser la lesión de carácter económico, lo que busca es aplicarse en los contratos que son de carácter económico, que le ofrecen ventajas económicas, y esto podemos decir que aquí ella aplica para los contratos, por ejemplo, a títulos onerosos, pero no aplica para los contratos a títulos gratuitos porque no hay ventajas recíprocas entre las partes. Bueno, ya culminando y dando mi opinión acerca de todo, ya lo he hablado. Creo que estos temas son muy interesantes y que cotidianamente nos pasan y que a veces tenemos que aclararlos bien, tanto el error, tanto los vicios de consentimiento, saber en nuestra vida cuándo hay un vicio de consentimiento, saber cuándo en un contrato ha existido violencia, cuándo ha existido error, cuándo ha existido dolo, porque tenemos que tener en claro que la violencia y todo ese tipo de vicios de consentimiento están solamente en los contratos. Entonces tendemos a veces a confundir un error humano con un error en los contratos. No, los vicios de consentimiento solamente se dan en los contratos. Así que yo he aprendido bastante y muchas gracias por su atención.